Bueno chicos, nosotros acabamos de ver en clase cómo se hacen las operaciones entre las funciones, pero ahora vamos a empezar a trabajar el concepto de hacer las operaciones con las funciones y a su vez hacer la compuesta, que eso ya lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero debo realizar las operaciones que me indican. En este caso, sumar las funciones y en este, multiplicarlas. Y cuando tengo los resultados, entonces hago la compuesta de las funciones. Entonces vamos a empezar. F más G sería igual a ¿qué? A 3x menos 1, que es F. Le voy a sumar 4x más 2, que es G. Entonces tendría que F más G es igual a, rompo los paréntesis, 3x menos 1 más 4x más 2. Agrupo términos semejantes y me quedaría 3x más 4x, 7x, y menos 1 más 2 me da más 1. Entonces, esta es la suma de F con G. Ahora, vamos a mirar este pedazo de la operación. Entonces me dicen, G multiplicado por F sería, entonces tomo G, que es 4x más 2, y lo voy a multiplicar con 3x menos 1. ¿Listo? Entonces voy a hacer esa multiplicación. G por F sería, este lo multiplico por los dos términos. 4 por 3, 12, x por x, x a la 2. Listo, seguimos. Más por menos da menos, 4x por 1, 4x. Ahora, este lo multiplico por los dos de allá. Más por más da más, 2 por 3x, 6x. Y más por menos da menos, 2 por 1, 2. Listo. Ahí hice la multiplicación, ahora hago la agrupación. Entonces, este no hay con qué agrupar. 12x a la 2. ¿Listo? Menos. Este más este, entonces me quedaría más 2x, ¿sí? Menos 2. Y esta sería mi G multiplicada por F. Teniendo en cuenta eso, entonces ahora me dicen, debe hacer la compuesta. La compuesta de las funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que este resultado lo voy a meter acá. ¿Listo? Entonces voy a hacer F más G compuesta de G por F. Y eso sería 7. Y recuerden que en vez de la X coloco todo mi resultado, o sea, 12x a la 2 más 12x menos 2 más 1. Y resuelvo. Entonces me queda 7 por 12, 7 por 2, 14 va 1, 7 por 1, 7 y 1, 8, 84x a la 2. Más por más da más, 7 por 2x da 14x, más por menos da menos, 7 por 2, 14, y el más 1 que está afuera pues queda ahí igual. Entonces a lo último tendría 84x a la 2, porque no lo puedo agrupar con nada, más 14x, lo mismo, no lo puedo agrupar, y hago esta operación, menos 14 más 1 me da menos 13. Y este resultado sería la compuesta de las operaciones. Listo, muchachos. Entonces, en este ejemplo que vamos a realizar está un poco más complejo o un poco más compuesto. Entonces me dice, va a encontrar la suma de las funciones, va a encontrar la resta de las funciones, luego va a encontrar el compuesto de esas dos operaciones y por último le va a encontrar la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a meter todo lo que hemos visto en estas 3 semanas en un solo ejemplo. Entonces empiezo por el paso a paso. Digo, F más G es igual, entonces F equivale a 3x más 4 y me dice que lo sume con 2x menos 2. Listo. Resuelvo eso. Entonces F más G será,
Rompo los paréntesis, 3x más 4 más 2x menos 2. Aquí quedan iguales porque el más no me altera el resultado. En el menos sí va a pasar algo diferente, ya ahorita vamos a ver. F más G es igual. Agrupo las x, que serían 5x, y agrupo los números, que serían 4 menos 2, pues me quedaría más 2. Esta sería F más G. Ahora, teniendo en cuenta eso, voy a hacer G menos F. Entonces, ¿qué me están diciendo? A esta función, 2x menos 2, réstele esta función, que es 3x más 4. ¿Listo? Aquí sí, los signos van a cambiar, porque hay un menos. En el anterior no, pero en este sí. Entonces me queda G menos F es igual, rompo paréntesis, 2x menos 2, menos por más, menos 3x, y menos por más, menos 4. Agrupo, entonces G menos F es igual. 2x positivo menos 3x me queda menos x. Y menos 2 menos 4 me queda menos 6. Y esta sería G menos F. Entonces ya tengo hecha estas dos partes. ¿Cuál paso sigue? ¿Cuál paso sigue? Composición. Entonces, me dicen que F más G lo voy a componer con G menos F. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, F más G, ¿qué me quedó? 5x, pero recuerden que donde está x, coloco esto. Entonces, menos x menos 6 más 2. ¿Y eso qué me da? Menos 5x, porque más por menos da menos, 5 por x, 5x. Ahora ese fue este por este. Ahora este lo multiplico por este, más por menos 5 por 6, 30, más 2, y me queda menos 5x menos 30, más 2, no, menos 5x, y esto menos 30 más 2 me da menos 28. ¿Listo? Esta sería la compuesta. Hasta ahí ya hicimos todo lo que está aquí adentro. ¿Qué nos hace falta? La inversa. Entonces vamos a colocar acá que la compuesta nos dio como resultado menos 5x menos 28. Ahí vamos para poder borrar. Entonces, ya hicimos la compuesta y nos quedó menos 5x menos 28. ¿Listo? Esto es una función. Entonces decimos que esta va a ser una f de x, que es el resultado de lo que teníamos arriba. Ahora me dicen, haga la inversa. Entonces recordemos, este lo cambio por y y luego hago el cambio de variables. Entonces las y quedan convertidas en x y las x quedan convertidas en y. Y hago la respectiva operación de despeje. Entonces, como este está restando, pasaría al otro lado a sumar. X más 28 es igual a menos 5y. Y como este está multiplicando, pasa con signo y todo a dividir. Entonces me queda x más 28 sobre menos 5 es igual a y. Teniendo en cuenta eso, entonces decimos que el resultado final va a ser ¿qué? F a la menos 1 ¿de qué? De F más G compuesta de G menos F, ¿sí? Es igual, y el resultado sería este, x más 28 sobre menos 5. Esa sería la inversa y el resultado de esa operación. Listo, chicos. Vamos a mirar el tercer ejemplo, que está un poquito más complejo. ¿Por qué un poquito más complejo? Porque ya no vamos a trabajar con dos funciones, sino vamos a trabajar con tres funciones, f, g y h. Pero es exactamente lo mismo. Es empezar a desmenuzar lo que me van pidiendo. Recuerden que los paréntesis siempre tienen un orden jerárquico. Entonces, primero resuelvo esto, luego esto, y luego sí, resuelvo las llaves que me unen los dos. Y por último, resuelvo lo que está afuera.
Entonces voy a empezar a resolver los sencillos que son f menos g, g más h. ¿Qué operaciones podemos trabajar para esto? En este caso, cuando hay inversas, podemos trabajar con funciones lineales. Cuando hay solo compuestas, sí podemos trabajar cualquier clase de función. Pero como aquí tenemos inversa, todas son lineales. Entonces voy a empezar a desmenuzar. Primero hago la resta de las dos funciones. Me dice f menos g igual. O sea que a este 3x menos 2 le voy a restar menos 4x, que es g de x. Rompo los paréntesis, entonces me queda f menos g es igual a 3x menos 2 y menos por menos da más 4x. Eso quiere decir que f menos g va a ser, agrupo términos, 3x más 4x me da 7x menos 2. Listo. Ya tengo la primera operación, que es f menos g. ¿Cuál sigue? G más h. Entonces vamos a hacer g más h. G más h sería g, que es menos 4x, le voy a sumar menos 5x más 1. Listo. Entonces g más h es igual, rompo paréntesis, menos 4x más por menos 5x y más por más 1. Y agrupo términos semejantes, que en este caso es menos 4x y menos 5x, para hacer un menos 9x más 1. Listo. Ya tengo g más h. Entonces ya encontré estas dos operaciones. ¿Qué sigue? La compuesta. Entonces me dice que esta función la voy a componer con esta. Vamos a hacerla aquí a este lado. Entonces digo, f más g la voy a componer con g más h. Entonces vamos a mirar qué me queda. F es 7x, pero recuerden que en vez de x coloco menos 9x más 1. Menos 2. Y empiezo a resolver. Entonces, más por menos da menos. 9 por 7, 63x. Más por más da más. 7 por 1, 7 menos 2. O sea que eso me daría menos 63x más 5. Porque 7 menos 2 me da 5. Esta sería la compuesta. O sea que ya tengo resuelto todo este pedazo. Todo este pedazo que me dio menos 63x más 5. Entonces ahora voy a borrar y voy a continuar con el otro pedazo. Ya estábamos aquí en donde la compuesta de todo esto nos dio menos 63x más 5. Ahora voy a hacer este pedacito para poderlo restar. Entonces me dice, h de x es igual a menos 5x más 1. ¿Qué tengo que encontrar? La inversa. Entonces recuerden, cambio h de x por y, menos 5x más 1, y cambio las variables. X es igual a menos 5y más 1 y empiezo a despejar. Entonces x, este está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 1 es igual a menos 5y, y este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir con signo y todo. Entonces me queda x menos 1 sobre menos 5 es igual a y. Esta sería mi función inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que h a la menos 1 de x me dio x menos 1 sobre menos 5. Hasta ahí entonces ya tengo este pedazo y tengo este pedazo. Ahora me dicen, a este pedazo réstele este. Entonces vamos a mirar cómo sería eso. Me quedaría menos 63x más 5, ¿sí? Réstele x menos 1 sobre menos 5. ¿Cómo hago esa resta? Recuerden, le coloco un 1 al denominador y hago el proceso de fraccionario normal. Entonces, ¿cuál es el proceso de fraccionario normal? Lo que nosotros llamamos la famosa carita feliz. Entonces empiezo. Este lo multiplico por este. 1 por menos 5 me da menos 5. Listo. Ahora en cruz. Este lo multiplico con el de abajo. Entonces me queda menos 5
multiplicado con menos 63x más 5. Listo. Menos, porque es una resta, entonces este multiplicado por el de acá, que sería 1 por x menos 1. ¿Listo? Entonces, ahora voy a resolver estas operaciones de los paréntesis. Me quedaría menos 5 por menos 63. Entonces, menos por menos me va a dar positivo. 5 por 3, 15, va 1. Y 6 por 5, 30 y 1, 31. O sea, 315x. Listo. Menos por más da menos. 5 por 5, 25. Ahora acá. Menos por más da menos. 1 por x, x. Y menos por menos da más. 1 por 1, 1 sobre menos 5. Y agrupo los términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Los x. 315 x menos 1x me da 314x. Y menos 25 más 1 me da menos 24 sobre menos 5. Y este sería el resultado de toda esta operación que teníamos aquí. Bueno, vamos a mirar el último caso donde hay 4 funciones y aquí hay varias cosas por hacer. Entonces, primero sumarlas, restarlas, los resultados sumarlos e encontrarle la inversa. En este, restar las dos funciones e encontrar la inversa. Y luego todos esos resultados encontrar las compuestas. Entonces voy a empezar el paso a paso. F más G. Entonces F más G sería 3x menos 4 sumado con menos x menos 1. Rompo paréntesis. 3x menos 4 más por menos, menos x, más por menos, menos 1, y agrupo. Entonces, 3x menos x me quedaría 2x, y menos 4 menos 1 me quedaría menos 5. Ya tengo la primera. Ahora voy a hacer h menos j. Entonces, h es menos 5x, me dicen que le reste 2x menos 2. ¿Y eso qué me da? Entonces, menos 5x, menos por más, menos 2x, y menos por menos, más 2. ¿Qué puedo agrupar ahí? Las x. Entonces 5 menos 2 me da 3x más 2. Listo, entonces ya hice la suma, la resta, y ahora estos dos resultados me dicen súmelos. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? F más G sumado con h menos j es igual a, entonces f más g nos dio 2x menos 5, súmelo con 3x más 2, rompo paréntesis, me queda 2x menos 5 más 3x más 2 y agrupo 2x más 3x me da 5x, menos 5 más 2 me da menos 3. Listo, entonces ya encontré la suma de esas dos y por último me dicen encuéntrele la inversa. Entonces vamos a encontrar la inversa de toda esta función, o sea, el menos 1. Entonces digo, llamemos esa inversa y de x es igual a 5x menos 3. Entonces esta y la reemplazo por y, es igual a 5x menos 3. Y cambio las variables. Esta se vuelve x, esta se vuelve y. Y empiezo a despejar. Está restando, pasa al otro lado a sumar. Y está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y esta sería la primera inversa de todo esto que ya hicimos. Entonces ya tengo el primer resultado. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es esta. Entonces voy a borrar y continuamos. Bueno, entonces ya encontramos la inversa de y, que era la que estábamos realizando ahorita, y nos quedó x más 3 sobre 5. Ahora voy a hacer esta parte de la operación. Entonces me dicen, vamos a hacer j menos f. ¿Qué es j? 2x menos 2, me dicen que le reste.
3x menos 4, que sería la función f. Rompo paréntesis, 2x menos 2, menos por más da menos 3x y menos por menos da más 4. Y agrupo términos semejantes. 2x menos 3x me da menos x. Y menos 2 más 4 me da más 2. Esta es j menos f. Y ahora me dice, encuéntrele la inversa. Entonces llamemos a esa función f de m es igual a menos x más 2. Entonces recuerden que este lo reemplazo por y, me queda menos x más 2. Cambio las variables, me queda x es igual a menos y más 2 y empiezo a despejar. Ojo con lo que voy a hacer acá, porque y nunca puede quedar negativa, ¿sí? Nunca negativa. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlas de lugar. ¿Listo? ¿Cómo las cambio de lugar? Esta la voy a pasar allá para que se me vuelva positiva y esta pasa para allá y se me vuelve negativa. Entonces me quedaría y es igual a menos x más 2. Y esta sería f a la menos 1 de m igual a menos x más 2, que sería este pedazo de acá. F a la menos 1 de m igual a menos x más 2. Hasta ahí ya tengo este pedazo, ¿Qué me hace falta hacer? La compuesta. Entonces vamos a encontrar la compuesta. No. Bueno, entonces vamos a hacer y a la menos 1, que fue este que encontramos aquí, lo vamos a hacer compuesto de m a la menos 1, ¿sí? Las dos funciones inversas. Entonces, ¿qué hago? Recuerden, los x acá se van a volver este de acá. Entonces me queda menos x más 2, que sería este, más el 3 sobre 5. ¿Listo? Y resuelvo ese fraccionario. Entonces me queda menos x más 2 más 3 sobre 5. Agrupo, me queda menos x más 5 sobre 5. Y este resultado sería que f a la menos 1 de i compuesto f a la menos 1 de m igual a menos x más 5 sobre 5. Este sería el resultado de toda esta operación. Listo, muchachos, entonces terminada esta explicación, lo que sigue es realizar la guía de la semana 3. Recuerden, estamos integrando compuestas, inversas y operaciones con funciones. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de operaciones que utilizamos es la suma y la resta y las funciones lineales. Entonces, lo que van a hacer es aplicar todos esos conceptos para que ustedes puedan realizar la guía. Les deseo muchos éxitos y cualquier duda ya saben que se pueden comunicar conmigo por medio de la agenda virtual o de los grupos de trabajo que tenemos. Gracias, muchachos.